Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera que retomemos nuestra lectura en el libro de Filipenses, allí en el capítulo 3, leyendo del versículo 8 al 11. Y antes de leer, poder hacer un breve repaso de lo que veíamos la vez pasada en aquel pensamiento que tenía por título Ganancias sin valor, donde Pablo también, en el versículo 7, menciona cómo estima todos aquellos privilegios, todos aquellos logros humanos que lo habían acompañado durante mucho tiempo en su vida religiosa hasta el momento de conocer al Señor. Él estima todas aquellas cosas como basura. Y este ejercicio que él hace mención es un ejercicio, es una práctica que él continúa haciendo, ¿sí? A medida que va corriendo esta carrera de la fe, a medida que continúa su crecimiento en Cristo. Leamos entonces el versículo 8 en adelante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En la vida cristiana, continuamente, diariamente, debo meditar en cómo estoy viviendo y quizás preguntarnos, ¿puedo ver a Cristo caminar conmigo? Si nos trasladamos al momento donde ocurrió nuestro nuevo nacimiento y los primeros años, podemos ir dando testimonio de las creencias y pensamientos que acompañaban aquella vieja vida y podemos ver al Señor en aquello donde Él nos señala con amor todas aquellas cosas de las cuales debemos dejar de apoyarnos, debemos dejar de confiar e incluso debemos dejar de practicar, como lo es el caso del pecado, o también prácticas que nos pueden llevar a una vida religiosa y donde el Señor nos encuentra presente. Clara y detenidamente, el Señor nos da a conocer la verdad. ¿Sí? Cuando pasamos tiempo con su palabra, meditando en ella. Y aún era y es importante, ¿sí? Que al entender lo que el Señor con amor señala en nuestra vida como basura, nos decidamos a considerarlo de la misma manera. Porque puede suceder de que el Señor nos señale y nosotros hagamos nuestra vista a un lado o no tomemos una decisión clara con aquello que tenemos enfrente. Sin ir más lejos, y un ejemplo claro es cuando pensamos en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿sí? Y, y cuando estamos en nuestras casas, vamos reconociendo aquellas cosas que deben ir al cesto de la basura o al tacho, donde primeramente debe haber una percepción clara de lo que es basura, porque si no, en el caso contrario, tiraríamos cosas que hemos comprado recientemente o cosas que aún sirven. Pero lo que hacemos es tirar todo aquello que notamos o identificamos de que ya no nos sirve, ¿sí? O que está estorbando. Y luego de clasificarlo lo tiramos y cuando la bolsa se llena, esa misma bolsa la sacamos de la casa. Porque si no la sacamos,
dentro de la casa comenzaría a haber un olor repugnante, asqueroso. La bolsa se llenaría de larvas, de moscas. Y aunque tiremos perfume o desodorante, aquel olor se disiparía rápidamente. Y notaríamos que la bolsa aún sigue dentro de la casa. Y pensando en esto, lo de generar basura, lo de clasificar, como tirar y sacar la bolsa, es algo que lo hacemos todos los días. Y que es una obviedad que es necesaria, porque si no dentro de nuestra casa habrían miles de bolsas y al momento de entrar notaríamos que no hemos tirado la basura. Entonces, pensando en esto, en el día de hoy, ¿hay basura por reconocer? Quizás es una pregunta que debamos hacernos eh, al momento de terminar de escuchar, sí, este devocional, y debamos tener un tiempo a solas también con el Señor. Es cierto que algunas de las cosas que menciona Pablo en versículos anteriores no son pecado, que son buenas prácticas, pero como hacía mención, aquellas buenas prácticas nos pueden llevar a una vida religiosa lejos del Señor y tristemente nos llevarían a estar lejos. Pero en el caso de Pablo, como también nuestro, es necesario que aquellas cosas entendamos de que no favorecen nuestra relación con Dios, sino que nos alejan de Dios. Cuando el Señor confronta a Pablo camino a Damasco y escucha aquella pregunta, ¿por qué me persigues? Pablo va entendiendo continuamente la basura de la que debe deshacerse, quizás conceptos, pensamientos, formas que, que lo llevan a una vida totalmente lejos de Dios. Así como Pablo expresa, es cosa de todos los días el estimar verdaderamente aquellas cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de aquella relación con Dios. ¿Sí? Pero también es cosa de todos los días conocer al Señor. Porque qué distinto sería si nosotros lo hubiésemos aceptado y rápidamente viviéramos como si no nos importara su palabra, el tiempo de oración. Como creyentes es importante conocer a nuestro Señor por la importancia que tiene Cristo en nuestras vidas, no tan solo por lo que es la experiencia de conocerle día a día, sino también y principalmente por lo que Él ha conseguido en la cruz, por nosotros. Por eso es cosa de todos los días conocer al Señor Jesús, meditar en su palabra para conocerlo. Pero allí también es donde Él me señala aquello que debo considerar como basura, ¿sí? Aquello que pierde valor al estar frente a Cristo. El acto tal de estimar correctamente lo que es basura refleja mi confianza en Dios, porque no me apoyo en mis fuerzas, aunque también se vuelve una lucha constante con aquellos pensamientos que desvían mi mirada del Creador. También el ser confrontante con el pecado, aquel pecado que tengo allí en cierta área en mi vida, teniendo en cuenta lo que significa estimar aquello. Refleja que entiendo que hoy Dios me llama al arrepentimiento y que Él ha sido paciente y su amor por mí es eterno. En este día hay basura por reconocer. Me puse a pensar qué es lo que el Señor me está señalando
y no quiero o aún no he aceptado? Quizás sea ansiedad, preocupación, una vida que no vive en el temor de Dios. ¿Qué es? Hermanos, esto es lo que tenía hoy para compartir con ustedes. Espero que sea de bendición, como también lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga.